Bueno, a ver, ¿cuánto les dio de ICQ? Bueno, ahí me dio 0,9 miliamperes. Sí, 900 micro. Exacto. Una BCE de 6 volt, una Sí, IBQ de 6 sí, micro, digamos. sí, más o menos. Y bueno, después tengo la RB de 47K y BBB de 1,9 volt. Sí, bueno, ahí me mataste, porque sí, puede ser. Bueno, ¿algún otro tiene algún otro valor? Bueno, vamos a simularlo. Bueno, a ver cuánto dan las corrientes. A vos te dio 900 microamperes. A cada uno 0,66. ¿900 justo? Sí, no hay caso, no me quieren las cuentas. Nada, está bien, estamos en el orden. Bien, y la BCQ a mí me dio 5 volt, 4 con Sí, a mí 4,6 también. más. Sí, Sí, igual a mí la BCE me había dado 6 volt clavado. Así que. Y seguramente lo redondeé, capaz que me dio el 0. sí, probablemente haya algún tema de redondeo. Bueno, perfecto. Estamos dentro de los valores, ¿no? Ahora voy a poner una punta de prueba en la entrada y otra punta de prueba en la salida. ¿Cuánto le dio de ABS? No, no sé si está bien, me dio Sí, sí. 348K. No, no puede ser. ABS, No, no puede AB ser. me dio 91. 91 veces Sí, AB. es, y ABS tiene que dar menos. No puede dar más. Tenés un divisor en la entrada. Pero no tengo que multiplicar AB con los paralelos de las resistencias. Esos No, paralelos me habían dado casi 4K. claro, y RB, ¿cuánto te da? Claro, y después lo tenés que sumar 4K más 6K. Eso lo tenés que dividir. Ah, capaz que ahí es donde me. Sí, sí, obvio. Tiene que ser más chico. Bueno, vamos a ver cuánto da. En la, fíjense, la salida es bastante más grande. Sí. Si ampliamos, bueno, pueden ver la diferencia entre la verde es la señal de salida y la amarilla es la señal de entrada. Fíjense que como pusimos la señal de entrada de 1 milivolt, podemos calcular la señal de salida y a mí me da 75 milivolt en la salida. ¿Cuánto te daba vos de ganancia? 75 veces. Claro, la AB me dio 91. Así que si la ABS es más chica. Sí, vamos a calcular la B. Vamos a poner una punta de prueba en la entrada, en la base.
Ah, claro, poniéndolo, a ver, poniéndolo acá tengo la continua, lo pongo acá, no. Mi, a ver, la tensión BI serían 784 microvolt. A ver, vamos a hacer la cuenta. Bueno, tenemos 75,7 dividido 0,784. 96 veces dio. ¿Cuánto te dio a vos? Eso que vendría a ser. AB. ¿Ese sabe? A ver, me dio Sí. 100 a mí. Sí, ahí me dio Bueno. 91,45, así que estoy bastante cerca. Y a vos te da 100, esta vez está en A el mí, valor. a mí me dio 100. Acá en la simulación da 96, estamos en el valor. Y ABS me dio 69. ¿Cómo calcularon RBE? ¿Cómo lo calcularon? Como lo veníamos calculando antes, BT sobre IBQ. Ah, está bien, está bien. Si no, HF Si no, sobre también, GM. claro, si no HF sobre GM. Pero las dos, yo la calculé de las dos formas y da lo mismo. Y Sí, sí, ahí me dio pero exactamente lo mismo. De hecho, si haces la comparativa de las fórmulas, llegás de una a otra. el HFE, ¿cuál tomaron? Porque al final estábamos en que era 200. Yo tomé 200. Yo Sí, está tomé bien. 150, pero bueno. ¿buscaron el B? Ahí me parece que está el tema. ¿Eh? No, creo que todos pusimos el A. La No, pero diferencia aparte, entre... Sí, no, digo, pero me encanta porque habíamos quedado en que la polarización esta podíamos llegar a despreciarlo. Y yo lo sí, desprecié. claro, pero una cosa es la polarización, otra cosa es... Ah, no, no, o está sea, bien, está bien. Los en el valores de los binario... resistores que usamos. ¿Cómo? Que esta polarización sirve siempre y cuando los valores de los resistores que usamos ayuden a que El, funcione. ahí lo busqué y el B es a partir de 200. Al Claro, menos eso dice. exacto. Un típico es 290 creo, si no vi mal, Sí, señor. para el B. Sí, Entre ese miré yo. 200 y 450 está el B. Pero el gráfico ahí mide que es bastante recto al principio. Sí, 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 sí. Y... No, típico no tienen en la tabla. No, A mí lo que me entró duda es que el gráfico a partir de 1 milivolt, nosotros tenemos menos de 1 milivolt. Entonces dije, Y no sé bueno, cómo se pero comporta. lo dice de 200 en adelante. Claro, no, pero igual yo me equivoqué porque yo tomé el A. Está bien. No sé por qué no miré bien pero un milivolt ¿de qué? tenemos De corriente 0,9 colector, ¿eh? en el primer. No, no, igual yo me equivoqué porque se ve que anoté mal y anoté el Bien, A. pero Bueno, están más o menos dentro de los valores. A ver, la ganancia de tensión del sistema. A ver, 75,7 dividido 0,999. 75 veces, 76 casi, de ABS. a mí me dio 69,9 a 70 me dio. Sí, igual yo no Sí, la calculé, ya me quedé. La voy a sacar después. Igual ya igual, la tengo mal porque el HFE lo tomé 150
pensando en el A. Así que, Claro, es Ah. 330 más o menos. Igual fíjense que están dentro del 10%, que es lo más importante. ¿Ok? Estamos dentro del error que podemos tener para el cálculo manual. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver otro detalle. Me voy a ir acá voy a cerrar este. Y voy a abrir el 2. ahí, profe, ¿tiene forma de calcular las RI, RIA? Sí, Ok. acá voy. ¿Cómo suena ese enter, Es de fierro, se la rebanca. Sí. Bueno, acá tenemos el 2. A ver, el circuito es el mismo. Es el mismo circuito, lo que hice fue un cambio de simulación. Les comento, puse un punto de A acá y un punto B acá solamente para hacer más simple lo que voy a hacer, ¿ok? Es un punto de prueba, no tiene nada, ninguna conexión. Bueno, es el mismo circuito y ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer un análisis, un barrido de señal alterna, es decir, voy a obtener los gráficos en función de la frecuencia. Y voy a decirle que me haga un barrido de 0,1 Hz a 10 MHz y que por cada década lea 100 puntos. ¿Ok? Década es cuando la frecuencia se multiplica por 10. Bueno, si lo hago simular, y obviamente ponemos una punta de prueba en la salida y otra punta de prueba en la entrada, vamos a ver las dos curvas. Obviamente en la entrada la señal del generador no varía, pero esta es la señal de salida, la transferencia. ¿Cómo varía la señal de la tensión de salida del amplificador en función de la frecuencia? Fíjense que tengo dos grandes zonas. Es un pasabanda. Es un pasabanda, sí señor. De 10 a 100 kHz más o menos, ¿no? Sí, más o menos, no, un poco más. Es un poco más de 100 kilohertz, ¿eh? Yo por los Bueno, menos 3 dB más o menos me doy, pero bueno, sí puede ser. sí, pero acordate que tenés que llegar a 54 que anda por acá, ¿eh? No, perdón. Eh, por acá anda. Por ahí tenés 54 milivolts en la salida. Está en milivolts, no en dB, ¿eh? Pero a esos menos 3 dB no eran, ¿cuánto eran? 0,7 volt. No, 75 milivolts en la salida. En banda media tenemos 75,3 milivolts. Yo calculo el otro, debe andar por ahí, más o menos que tenemos 53, sí, ahí andamos cerquita. Y estamos en 295K. Ah, O sea, ¿cómo engaña
verlo en milivol, porque cuando lo vemos los gráficos en DB, Sí, son más, claro, en más. DB los vemos muy cerquita, apenas un cachito ya sabemos que es 3 dB. Claro, pero fíjate una cosa. Vamos a tratar eso un poquito más, ¿no? Ah, profe, no, no, no No, mate mi... es una pavada. Voy a pedir que insert. Voy a pedir que agregue un trace que me calcule en dB el BCC2. C22. Ahí está. Ahí lo tenés graficado en dB. Disculpe, profe, ¿DB qué era? ¿Qué es DB? Así por arriba. ¿Qué? Decibel, 20 veces el logaritmo de la tensión, de la relación de tensiones. Perfecto, sí, ahora lo recordé, gracias. Bueno, tenemos 22 en la parte plana y tendría que llegar a 19. ¿Qué arranca? ¿En los 10 Hz arranca? ¿Más o menos? No, arranca en No, 0,1 antes. Hz. No, pero digo la banda pasante. Sí, pero No, fíjate que sí, antes, en 10, pero fíjate que estoy con el rojo, estoy en la banda frecuencias medias, estamos en 22,4, tendría que ir a 19. La frecuencia menor tendría que ir a 19. Ah, no. Son negativos, o sea, tendría que ir a 25. Estoy en 22, 23, 25. 25,4. Ahí está. 5 Hz. Y el otro, ¿Por qué 25? ¿Qué sacó, profe? Me perdí. claro, fíjate, el Ah, punto menos rojo, 25 dB. menos, claro, yo tengo acá menos Ah, 22, le tengo que restar 3, me tengo que ir a menos 25. sí, está bien, cierto. igual está al lado en I1 menos I2, ahí marca el 2,9. Claro, y ahora me tiene que marcar 0. No, perdón, ahí me fui para el otro lado. Bueno, ahí estamos, en 27.000 y bueno. Entre 5 Hz y 293 kilos. Esa es la banda del amplificador. Entre 5 Hz y 293 kHz. Sí, señor. Lo que tenés arriba en lo que dice Sí, sí. X-Value. Ah, lo estoy viendo. Sí. Bueno, vamos a eliminar este plot porque no me sirve. Ya vimos lo que queríamos ver. Deleteo. Aparte, el pasabanda se ve más lindo en este. Claro, sí. Bueno, bien. ¿Qué vamos a hacer? Voy a agregar otro plot y voy a poner acá para referencia punta de prueba de corriente. Voy a poner una corriente acá en la que me entrega el generador, otra corriente en la que entra el capacitor y otra corriente en la que entra a base.
¿Sí? Claro, divide en el plot tensión por. Perfecto. Bueno, arriba tengo las 3 curvas de corriente, ¿se ven? Sí, Bien. sí. Ahora le voy a pedir voy a sacar el cursor y le voy a pedir acá que me inserte. Ah, ¿por qué lo puse? Ah, no, no, perdón, perdón. Ahí tengo una señal que está mal. No quiero esa, quiero esta. Ahí está. Entonces le voy a pedir acá que me inserte B sub A dividido la corriente en B la corriente en B4. Le voy a pedir que me inserte la B sub B dividido la corriente en R sub 6 y le voy a pedir, Esta es la entrada, ¿no, Osvaldo? Estamos viendo sí, las corrientes de entrada. Está bien. y ahora voy a pedirle que haga B sub B dividido la I de Q1, 2 puntos base. Y ahora voy a borrar las corrientes. Y voy a borrar este plot. Esas son las resistencias de entrada, ¿no? Estas son las resistencias de entrada. Acá tenemos el efecto de los capacitores, ¿eh? En la zona de bajas frecuencias. Y en la zona de alta frecuencia también tenemos los efectos de los capacitores. Tenemos que ir a las frecuencias medias. Entonces voy a tomar de 10 Hz. O sea, esas curvas son las curvas de cómo varían las distintas resistencias de entrada con respecto a la frecuencia. Claro, en la parte baja Sí, el efecto se ve a los capacitores externos. está bien. Y en la parte alta los capacitores de juntura. El tránsito, sí. Y fíjense una cosa, ahí tenemos las 3. La violeta esta es la RIA. La marroncita, esta es la RIB. Perdón. Me tildé yo. Me parece que la primera es la RIS. RIS es esta. Sí. La primera es RIS. Esta segunda es RIA. Y esta tercera es RI.
Vamos a calcular, vamos a ver los valores. RI da 8,65K. ¿Cuánto les dio a ustedes? No, ahí me dio 4K, pero bueno. Como ¿RI? tengo mando- Sí, Ah, pero por como- el HF. claro. Claro, pero si lo duplicas estás en el orden de los 8. Ah, Tomaste sí, claro. 150. Pues yo tomé 150 y a 330, así que sí, está bien. Todavía no me queda claro por qué es 330. Porque es el B, el transistor B. Espérate que busque, a ver si tengo una hoja de datos un poquito. Acá está. ¿Cuánto tomaron de RB? Yo tomé 5,5K de RB. RBE no. Ah, RB. RB 200. Pero la RB se desprecia en este caso. Porque la Fíjate- RBI es muy grande en comparación. Fíjate, acá tenés el HFE en continuo. Este no me sirve, necesito el de alterna. El dinámico. Acá lo tenés. 548B. Uy, ¿ese dónde Este. estaba? Eso no lo tengo en la hoja de datos. Está en Ahí. está en el, Acá está en el tengo otra, campus. profe. Tengo otra que cualquiera. Y tenés el HF típico en 330. Qué bueno que Claro. aparece como pequeña señal la característica. ¿Sí? Cada vez esa hoja de datos no la tenemos nosotros. Va, la Sí, que yo está. tengo. No, está bien, seguramente está, pero lo que yo tengo es una hoja, no aparece así. Esta, la de Fairchild. Sí, yo esa no tenemos. tengo esa. Todos tenemos esa. No, yo no la tengo. Ah, mirá, bueno. Las dos están en el campus. Esta es de Motorola. Fíjate que para el B, a 2 mA me está dando un HF estático de 290. Bueno, volvamos al... O sea que yo hice Q lo sacaría con el estático y después el dinámico le pongo el 330. Claro. Igual son muy parecidos los dos, ¿no? Sí, sí. 290 y 330 no hay tanta diferencia. Bueno, fíjense. El RB da 8K6. La RIA, que es la RB en paralelo con la resistencia de polarización, da 7K. Y la RIS son 2K más, o sea, da 9K. ¿Está bien hasta acá? Está bien. Perfecto. Ahora, vamos, ya que estamos, voy a borrar todos los... Fíjense una cosa, si yo grafico en función de la frecuencia la tensión en yo grafico la tensión
De entrada, obviamente, la vamos a ver constante en 1 mV, porque es la de generador y el generador constante, ¿correcto? Pero si yo grafico en función de la frecuencia la tensión en el punto B, o sea, la tensión de base a tierra, me voy a encontrar con esto en función de la frecuencia. ¿Sí? Obviamente, ustedes van a encontrar que esto acá en esta zona se comporta igual que lo que habíamos visto para altas frecuencias, ¿correcto? Esa zona donde ya se pasó la frecuencia máxima que soporta, ¿verdad? Sí, la frecuencia de corte del transistor, ya empecé a caer ahí. Claro. Pero fíjense acá, en esta zona, que yo tengo una diferencia. ¿Por qué? Si yo pongo la tensión de salida, claro, si pongo una, Claro, la escala se le va. se me va de escala, sí. Vamos a hacer eso. Le voy a agregar otro plot y vamos a poner la tensión de salida. Bueno, fíjense que la salida y la entrada se comportan igual, en alta frecuencia no hay tanto problema, pero en baja frecuencia la salida y la entrada no se comportan igual. No sé si se ve, las formas Sí, son sí, sí, diferentes. sí. Se nota, se nota. ¿A qué se debe esto? Se debe a un montón de factores. La frecuencia de transición. No, eso es frecuencia alta del transistor. Acá estamos, lo tenemos en los componentes de los circuitos, del circuito, en las capacidades del circuito, no del transistor. Fíjense una cosa. Yo tengo actuando dos capacitores. Voy a cambiar de color así se ve. El capacitor de desacoplamiento de emisor y el capacitor de acoplamiento de base. ¿Sí? Están actuando acá los dos capacitores. Y acá está actuando fundamentalmente el capacitor de colector. Vamos a medir. Arriba estaba C2, entonces ese era el que estaba el de desacople. No, a ver. Acá está actuando, acá en esta zona, están actuando el set no. Acá están actuando el C1 y el C3. Y acá está actuando el C2. Por la forma, ¿se ve? ¿Por qué digo el C1 y el C3? Voy a borrar todo porque
Si no, yo voy a poner una punta de prueba en el emisor y voy a poner una punta de prueba diferencial entre base y emisor. ¿Está bien? Fíjense. Esta es la punta de prueba que está en el emisor. ¿Qué pasa? Acá el valor de capacidad de acá, el valor de capacidad de la reactancia capacitiva en emisor es alta, entonces está dejando al descubierto la resistencia de emisor, lo que hace que tenga menos entrada, menos tensión, la señal, menos tensión en base emisor, ¿correcto? ¿Sí? Pero esa es la señal de entrada. Claro, pero la celeste es la señal en el... A ver si puedo rotar uno. Ahí. Fíjate, la celeste es la señal en el emisor tierra. ¿Ok? Sí. Bien. Y la violetita es un diferencial, son dos violetas, ¿los ves que están uno en base y otro en emisor? Sí, esa es la tensión base emisor. De entrada, Bien. la tensión, la BI de alterna. Sí. Entonces, fíjate que yo puedo dividir esto en, digamos, dos zonas. Hasta en la primera zona están actuando los dos capacitores. Uno, porque no me está dejando que llegue señal, y el otro me está dejando al aire, al descubierto, la resistencia del emisor. Es decir, le estoy restando señal a la base. La señal que llega entre base y tierra se reparte entre base de emisor y en la resistencia de emisor. A partir de ahí, el capacitor de desacoplamiento de emisor empieza a actuar y lo que me está achicando la señal de entrada es el capacitor de acoplamiento que tengo en base. Y a partir de acá, fíjate que las dos señales coinciden, o sea, la de delante del capacitor de acoplamiento de un punto del capacitor de acoplamiento y del otro, me encuentro que en los dos casos la señal es igual, el valor de nivel es igual. ¿Ok? Sí, sí, se ve, se ve. Y la diferencia que hay acá es la caída de tensión en el RS, que esa la tengo constante. ¿Vamos bien? Sí, sí. Perfecto. Entonces, Perdón que interrumpa. sí, O sea, la señal, la celeste y la azul, si yo las tomo y las sumo punto a punto, tendrían que darme la verde. no, no. A ver,
Si yo resto la verde y la azul, me tendría que dar la violeta, que es la señal de entrada base emisor. Perdón, de nuevo entonces, si resto, Si yo resto esta y esta, me tiene que dar esta. está bien. Porque la violeta es la señal de entrada al transistor propiamente dicho. Está bien. Bueno, bien. Vamos a borro el plot. Y borro la señal. Y me voy a la parte de abajo. Y acá, ¿qué es lo que hice? Tomé el mismo circuito. Al revés. Con ese va, Exacto, con ese va a calcular las resistencias de salida. exacto. Cortocircuité la salida y excité, perdón, cortocircuité la entrada, el generador de entrada y cortocircuité y excité la salida con un generador. ¿Está bien? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Ese valor de generador que pone ahí, ¿es arbitrario? ¿Tiene que estar, digamos, al nivel de, o no tiene nada que ver con lo que yo puse en la entrada? Es el mismo. No, este No, de Ah, no, 100 y pusiste. En la entrada puse uno de 1 milivolt un milivolt, sí, por eso Ah, pregunto. y acá tengo 100 milivolt. Bueno, a ver. Este sería BX. Exacto. Acá para el simulador podría haber puesto el de 1 milivolt, no hay ningún problema. ¿Ok? ¿Qué pasa? En la práctica yo no puedo poner un generador de tan bajo valor. ¿Por qué? Porque no voy a poder medir las corrientes. ¿Me explico? Tengo que poner un generador más grande todavía. Tendría que poner, si yo armo el circuito, lo mido en la práctica y tendría que poner un generador que tenga por lo menos 1 volt pico. ¿Me explico? ¿Por qué? Sí, Porque sí, si no, está bien. no bien. podría medir los niveles de corriente. Está Acá bien, porque el bien. programa los calcula matemáticamente, no mide. Claro, exacto. Claro. Cuando tengo que medir, necesito el instrumento que me lo pueda medir. Y bueno, no es tan fácil. Lo que tengo sí que acá tener cuidado es que la salida no recorte. ¿Me explico? No, no lo entiendo. No, no, no. Claro, ustedes vieron que, ¿se acuerdan que lo que vimos antes, que cuando yo a un amplificador le aplicaba una señal y empezaba a aumentar el nivel de señal, llegaba un momento que me iba a corte o a saturación y empezaba a recortar? ¿Ok? sí, sí. Sí, 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 pero de acá, Perfecto. ¿cómo amplifica? No amplifica acá, yo lo estoy No, por eso. excitando, pero como el circuito tiene un punto de trabajo, Ah, claro. La excitación no tendría que. Claro. exacto, la Ya. excitación no tiene que llevármelo a los Exacto, sí, extremos. sí, sí. Ah, bien, listo.
ahora sí. Obviamente tengo que evitar que recorte. Lo mejor que uno puede hacer es poner un osciloscopio y medir ahí la señal y ver cuando empieza a deformar y bueno, achicar un poquito el valor. Quiere decir Y que después, ¿eh? quiere decir que a efectos del cálculo, si yo voy a poner ese generador, tengo que ver qué máxima excursión tengo con la polarización que hice. Claro, tendría que tener cuidado. Normalmente lo que se hace es se va midiendo sin que distorsione y bueno, después se miden las corrientes. ¿Y la frecuencia, Osvaldo, tiene que ser la misma? Frecuencia, bueno, tengo que trabajar en la frecuencia media. Pero tiene algo que ver con la frecuencia que yo ya había puesto como para tener un parámetro de comparación, o puedo poner una frecuencia entre los 3 4K, no hay problema, porque habíamos hecho una con 2K No, no hay y... problema. No, está bien. No, porque va a estar dentro de la banda pasante la Está bien, banda está bien. plana del amplificador. Claro, yo me estoy quedando, me sigo quedando en la banda plana. Exacto, dentro de Ok, la ok. frecuencia que está la banda plana, todo No tengo perfecto. problema. Ok, ok. Si estoy fuera de la banda plana, estoy midiendo. A ver, voy a poder medir, pero tengo que tener cuidado con la conclusión que saco, Claro, claro. porque van a empezar a aparecer los efectos capacitivos. Bueno, excito la salida y voy a medir tensión y corrientes. Entonces, vamos a poner una punta de prueba acá. De tensión. Y bueno, vamos a ver que obviamente, como es un generador, tenemos una constante, ¿correcto? Profe, perdón, ¿esos 100 milivolts del generador son pico a pico? No, son picos. 100 positivos, 100 negativos. Y y 200 picos. y con lo que habíamos calculado, ¿no estaría superando ese valor? No, ¿O yo lo tengo mal? porque fíjate que en el análisis anterior le habíamos puesto 1 milivolt, me daba 75 milivolt de pico. Si yo le pongo 2 milivolt, me daría 150 milivolt de pico, no tendría mayor inconveniente. Ahora lo repetimos si quieres. O sea, tendrías problemas si le pones una tensión más chica. ¿En dónde tendría problemas? No digo lo que está diciendo de que No, lo que él me a qué valor dice, de la salida a poner. no, lo que él me dice es otra cosa. Me dice, como yo le estoy poniendo un generador que tiene 100 milivolts de pico positivo y 100 negativo, si no me estoy excediendo, ¿no? Porque cuando hicimos el otro cálculo me daba 75 milivolts y sin distorsión. No sé si te acordás. ¿Está bien? Claro, todavía estamos dentro de la excursión máxima que se puede tener. Sí, sí, Claro. estamos con exceso en la excursión máxima. Está bien. Ahora, después ensayamos un par de cosas más y listo, no hay problema con el otro. Bueno, ahora voy a pedirle, voy a poner una punta de prueba de corriente acá en el generador. Voy a poner una punta de prueba antes del capacitor y voy a poner una punta de prueba en el colector. De forma tal de que con la punta de prueba verde voy a medir toda la corriente que viene acá, que sería esta corriente que X. sería IX. Ok. Con la celeste voy a medir la corriente que viene acá, Pero sería I'. que sería I'. Ok.
Y con Ya, la ok. violetita mido la corriente de colector, que sería I2'. ¿Está bien? Ok. Bueno, eso, Justo en este caso, Osvaldo le iba a preguntar, porque estábamos viendo que la tensión de Early de este capacitor, ¿cómo la obteníamos? Porque no la dice la hoja de datos, no la dice la hoja de pero, datos. pero la podíamos llegar a calcular con la Yo la calculé transconductancia. Sí, sí. con 1 RO, la sobre. calculé. Bueno, sí, sí, sí. O si tenés RO, la podés sacar. Está bien. ¿Ves? Acá te dice megahertz. Acá. Tengo que encontrar la curva porque. Profe, ¿este también soporta hasta 100 amperes más o menos? No, 100 miliamperes. Perdón, digo 100 volt, quise decir. Ah, no, no me acuerdo cuánto soporta. No, tensión ruptura 30 volt. Ah, está bien. Sí, bueno, sí, es lógico porque soporta corriente más chico. Sí, no, además es un transistor de señal. Oh, ojo, si yo necesito que la tensión de ruptura sea más grande, voy a buscar uno de señal que soporte esa tensión de ruptura. La corriente máxima de continua es 100 miliamperes. Estamos hablando de un transistor de baja señal, ¿no? Ese corriente. Es uno de los más típicos igual este. Sí, sí. En la técnica era Sí, ese siempre. caballito de batalla. Eh, bueno, en esta hoja de datos no está, por supuesto. Cuando uno lo busca, no lo encuentra. No, no, acá ya está. Acá sí, eso, bueno, no está en esta hoja de datos. Por ahí habría que buscar otra hoja de datos que me permita encontrarla. Fíjense que volvemos, tengo que ampliar más para ver. Bien, fíjense que las corrientes andamos en el orden de los 40 micros y le pusimos 100.000 y si le hubiera puesto 1 estaría en 0,4 micro, 400 nanos. Corrientes muy difíciles de medir, más con instrumental. O sea, el costo del instrumental para poder medir una corriente tan baja empieza a ser importante. Incluso estas, profe. Acá estamos 40 micro, No, no, es se medible. complica. No, pero se puede medir. Con un osciloscopio lo puedes medir. Una punta de prueba de corriente se puede medir. Bueno, vamos a pedirle que me atienda porque no me da bolilla. Ahora sí. A ver, ahí está. Le voy a pedir que me calcule la tensión en el punto D dividido No tenés punto de profe. punto C, tenés razón. Dividido la corriente en B5.
le voy a pedir que me calcule la tensión en el punto C dividido la corriente en C4. Y le voy a pedir que me calcule la tensión en el punto C dividido la corriente en el punto Q2 en colector. Y ahora voy a borrar las tres corrientes si no interfiere y podemos medir. Bueno, ahí tenemos las resistencias. Fíjense que acá está interviniendo las capacidades. Entonces, si yo tengo que ampliar, le voy a pedir que amplíe. No voy a ampliar Esos más. 200 megaohm que mostraba ahí era a causa del capacitor de desacople, ¿verdad? Claro. Ah, Bueno, esto sería la RO. Acá da un valor muy alto, estamos cerca del megón. Y acá abajo vamos a poder ver, ahí está. Fíjense, esta es la ROA, que andamos en el orden de 5K6 más o menos, 5K7, y la ROS que andamos en el orden de los 2K4 aproximadamente. ¿Sí? ¿Está bien, Ok. más o menos? Perfecto. Bueno, vamos a ver lo que decía su compañero. Vamos a abrir el 1. Lo voy a simular. Ah, no, sí, no, está bien. Fíjense, la tensión de salida estábamos en 85, 70 y pico milivolts. Y tenemos las dos tensiones de entrada, si lo agrando acá, la del generador y la de entrada en base. Bien. Fíjense que si yo agrando, me encuentro que no tengo distorsión hacia simple vista. Si hacemos un Fourier y vamos a tomar voy a agrandar un poco más. Fíjense que tenemos una armónica en 1 kHz que anda en los 75 milivolts, en 2 kHz, ya no, 3 kHz ya no tenemos armónica, ¿correcto? Quiere decir que prácticamente está sin distorsión.
¿Está bien? Iba a decir, profe, le digo, si llega a ver las armónicas ahí, qué ojo, pues. No, porque fíjate, en verde, acá tenés el pico, la Claro, primera pero yo armónica. buscaba después armónica y digo, no, veo las rayas y no veía ninguna línea verde. Claro, prácticamente en 2 kHz no tengo señal, en 3 kHz tampoco, 4 menos. ¿Ok? Sí, sí, no hay, está bien, No hay distorsión. no hay distorsión. Vamos a ponerle, teníamos 75 milivolts. Si le pongo 2 milivolts me voy a ir a 150, no va a distorsionar. Vamos a ponerle 5 milivolts. 5 milivolts teníamos 75 por 5, 7 por 5 son 35 y 370 milivolts tendría que dar. Sí, 375. 375, sí. 375, sí. Si lo simulamos, Obviamente es más fácil para nosotros que estamos con la calculadora al lado, ¿no? sí. Tampoco distorsiona si hacemos el Fourier. eh, Prácticamente no tenemos. Voy a ir hasta 10 kHz porque no tiene sentido más. Tenemos ahí, ven una pequeña Sí, ahí en línea. 2 kHz hay un... Sí, ahí lo veo en 2 kHz. Pero nada. Claro, la distorsión es ínfima. Y estamos hablando de que tenemos 375 milivolts. Si le pongo... Ya con 10, profe. Con 10 no debería. Son No, 10 igual, veces la entrada. igual él lo había excitado con uno de 100, así que ya está. no, en la salida había En la excitado salida, 100, ¿eh? sí, en la salida, por eso. O sea que en la salida tenía un pico de 100 milivolts. Sí, 200 no. milivolts pico a pico. Acá tenía 375 pico. 750 pico a pico. Sí, no le hacía ni mu. No, por eso No. ya está. Y acá si le pongo 10 mili, no, vamos a ponerle 20 mili. Acá se ve un poquito, ven la carga del capacitor. Creo que en el Fourier se nota más. No, pero mira, no, casi nada. Casi nada, y en el Fourier, Hay un corrimiento, ¿eh? Sí, ahí, bueno, ahí en sí, Fourier sí. ya se nota. Sí, pero en comparación lo que pierde energía no es nada. Claro, pero en la segunda armónica tenemos, a ver, tenemos 1,5 volt en la, casi 1,5 volt en la salida fundamental, y tenemos 500 milivolts, 100 milivolts de, un poquito más de 100 milivolts de pico en la segunda armónica. Y listo. Entonces, Ahí está. Más de si eso le no po- distorsionó. No, si le pongo, a ver, vamos a poner la primera armónica en 1 kilo. Y la segunda en 2. Fíjense, la tensión de salida, 1,47 la primera armónica, la segunda armónica 150 mili. Estamos 1400 contra 150 en un 10%. Y esto es 20 veces más de lo que pusimos al principio. Claro, Claro. estamos entrando con una señal de
20 20 milivolts. 20 milivolts, 7 de primera armónica. 20 milivolts. Bueno, está bien. O sea, tenemos un poco más de distorsión, pero no, eso es la linealidad propia del transistor. Genial. Bueno, está bien. Perfecto. Entonces paramos de compartir.